La Naverius llamando a la Sovexet. Repito, la Naverius llamando a la Sovexet. Este es el tercer intento. ¿Hay alguien ahí? No hay caso. Llama a la Apollón. Nave espacial médica Naverius llamando a la Apollón. ¿De causo alguien? Por favor respondan. ¿Están ahí? Naverius, un gusto saber de ustedes, contestó la voz de Hippos a través del parlante. Aquí la Apollón. Qué susto nos han dado. Disculpen. La Sovexet no está disponible en estos momentos. Están haciéndole labores de mantenimiento y, dudo que el personal que está a bordo sepa cómo contestar un transmisor espacial, aunque aprenden rápido. La preparan para el viaje de regreso. ¿Viaje de regreso? Ustedes aterricen en las coordenadas que les estoy pasando, que la historia es larga. Bienvenida a Yovedi, Sha. La elfa Euronime movió con delicadeza sus puntiagudas orejas y se mordió el labio inferior suavemente. Entre tú y yo, Hippos, del 1 al 10, ¿qué tan grande es el problema en el que está metido Hathor? ¿Del 1 al 10? Sí. Yo diría que 100. Vengan lo antes posible. Las necesitamos con urgencia. El suave susurro cósmico se cortó, finalizando así la comunicación. La vampiresa se dio vuelta en la silla y observó a Susa, al igual que el resto de la tripulación en la compleja cabina transparente compuesta de hologramas sólidos en donde todas las sillas y sistemas parecían flotar. ¿En qué demonios se habrá metido?, dijo para sí misma. No pasó mucho tiempo antes de que la joven elfa encargada del sistema de comunicaciones, que llevaba su cabello pintado de negro e impecablemente recortado alrededor de las mejillas, se tomara la libertad de contestar la pregunta. Creo que la respuesta está más adelante, señora. En pantalla. Desde la panorámica se abrió un recuadro en tercera dimensión que mostró una estrella y la agrandó cada vez más hasta convertirla en Yovedi y luego, en otro acercamiento, el espectro con forma de anillo que se hallaba sobre el planeta. Hathor sintió que había recibido la primera buena noticia en mucho tiempo cuando, al toque de la medianoche, Lucius le avisó que la Naverius se había comunicado y que Euronime se hallaba en camino. Ya, la nave médica está por llegar. Su Otsune será atendido en las próximas horas. El lobo asintió con gravedad. Su mirada era optimista, pero no se tomó la noticia como un regalo, pues no había necesidad de ello. Confiaba plenamente en Hathor. El elfo a su vez bajó la cabeza con pesar y echó el bolso de viaje al suelo. ¿Usted está listo? Voltar miró tras sí. Dos enormes osos lo veían con ansiedad. Los caballeros han insistido en llevar mi maleta. A pesar de que les he dicho que no me sigan, insisten en hacerlo. Creo que estamos ante un motín. Hathor no pudo evitar sonreír, era la primera vez en mucho tiempo que lo hacía con ganas. Susa viajará a través del cosmos a lugares inhóspitos. Deles crédito, están preocupados por usted. Uno de los osos miró a Hathor con gratitud. Les iría mejor si se preocuparan más por sí mismos, gruñó. Yo voy a estar seguro, ellos no. Razón de más para motivarlo. Razón de más para poner el alma en esto. No espero menos de alguien de su categoría, Sha. Tengo, sin embargo, una solicitud muy importante. El lobo había levantado su maleta y se disponía a subir por la rampa de la Sovexet. Háblame, Hathor. Quiero que Isaac venga con nosotros. Para su asombro, Voltar no lo miró sorprendido. Me lo ha pedido Isaac, prosiguió, y creo que con eso nos hace un favor. Tengo un buen presentimiento sobre su visita al sistema solar. Sea, concedió. Hathor hizo un asentimiento respetuoso. Espesos nubarrones de vapor salían de un lado a otro, el interior de la montaña era un escenario mucho más complejo que antes. Estel María solía adelantársele a las pequeñas grúas mecánicas que levantaban enormes cajas de embalaje, bajo la mirada atónita de los yovedianos. Un león no podía mantener la mandíbula en su sitio cada vez que abría sus brazos en torno al arcón y daba un tirón despegándolo del suelo con la facilidad que supondría levantar una lonchera. Luego la apoyaba al hombro y se ayudaba con la mano como si fuera una bandeja. Para no perder tiempo, tomaba otro objeto igual de grande por el asa y lo transportaba sin ningún problema. Incluso llegó a pedirle a uno de los oficiales a cargo de una grúa que colocara otra caja encima de la que ya cargaba.
No somos nada, comentó el felino a un lobo, frotándose la melena. La sorpresa de ellos no fue precisamente poca cuando la niña comentó que mucho más fuerte era su papito, a quien solo le llegaba por la cintura, y quien era además poseedor de un mal humor legendario en el sistema solar, en especial con los que se metían con ella. Nena, si consigues desatascar ese embrollo de vigas que cayeron por accidente el otro día, te invito a un almuerzo, le dijo un gato a través de un altoparlante. Estel María se dio la media vuelta y miró hacia arriba con seriedad. Los temas de comida eran asunto importante. «Se va a arrepentir», comentó Farouk, sentado al borde de una plataforma, con las piernitas colgando al vacío. Lucius, por su parte, estaba 2 plataformas más abajo, acostado sobre su estómago, con los codos apoyados y las manos sosteniendo su cabeza, estudiando con atención a las mujeres de Yobedi. Hippos meneaba la cabeza, viéndolo como si fuera un enfermo. Mientras tanto, Bastet era una historia completamente diferente del resto. Se había transformado en el primer oficial en la historia del ejército que no era yobediano. Aquello fue porque se había ganado el respeto de todos más que por su incalculable pericia. Ahora, los soldados lo obedecían no por orden directa de su líder supremo, sino como a un superior. Para probarlo, una elegante insignia colgaba de su pecho. El vampiro debatía con Masia un nuevo sistema de seguridad para la base, que ya había sido completamente clausurada por un campo dimensional que funcionaba cambiando patrones cada 3 segundos, en comparación a los 13 del primer modelo. En cálculos de ella, era completamente infalible. Por otro lado, tenía otro mérito. Era el único que no se sentía semi-hipnotizado por los encantos del súcubo. El mismísimo de Gauss se quedó con ganas de preguntarle si aquello se debía a algún tipo de habilidad vampírica o hechizo. La realidad era que había delicias de la naturaleza que para un ser de su edad ya no guardaban secretos. En cuanto a Sesak, la elfa acompañaba a Isaac y se mantenía a su lado mientras hablaba con Bayu. El Cheta, quien se había puesto muy contento de verlo otra vez, hablaba entusiasmado con él. Si bien se mostró como un caballero, fue algo elusivo con la elfa. Pero después, y gracias al tigre, no tardó en hablarle como si fueran amigos de toda la vida. Tampoco dejó de mostrarse sorprendido ante el hecho de que Isaac visitaría otro mundo. Estás más allá de lo que podría imaginar. No creo que existan siquiera adjetivos. Ni aun siendo poeta, vamos. ¿Alguna vez pensaste que harías algo así? Tan solo dime eso. Sesat sonreía ampliamente, Isaac en cambio fingía serlo. La razón era simple. Bayun había estado en la Apogion cuando Dio había rendido cuentas de sus investigaciones sobre Pumo. Y también le resultaba mezquino olvidarse de Sagita y de Tabi. Detestaba el hecho de que recordarlos fuera como ver a través de un marco antiguo, otros tiempos, otra vida. Y quizá, a la larga, otro Isaac. Por fuera era el mismo, casi el mismo, mejor dicho. Pero por dentro, el chico había sufrido una transformación. Alguna vez creyó que había cosas que nunca cambiarían, pero al final cambiaron para siempre. Se lo decía una voz que aparecía muy de vez en cuando, durante los tiempos en que pensaba que iniciaba una nueva etapa y dejaba atrás otra, pero que ahora en cambio escuchaba a cada rato. La supresión de su capacidad para perdonar era, por ejemplo, uno de los cambios más importantes. Sesat por su parte estaba dispuesta a hacerle la pregunta que siempre había postergado y que sentía como el equivalente a asomar la cabeza por el abismo. Isaac, si nada saliera bien, ¿te quedarías con nosotros? Ator, por su parte, observaba voltar a abrazar y besar a Sabari, la tersa felina blanca, al pie de las escaleras en la rampa de la nave. La forma como la rodeaba con sus brazos y le hacía colocar la delicada cara sobre su pecho lo hizo sonrojar. Le hizo recordar a Neftis y lo mucho que había pasado sin estar con ella. Ya. El elfo se dio media vuelta y observó a Bastet con sorpresa. El vampiro tenía ojeras muy pronunciadas. Ator le impidió seguir hablando. ¿Hace cuánto no duermes? Bastet sabía más cosas que el elfo, cosas que no se limitaban a ese gran artefacto llamado la Sobek Set, sino a la vida y el todo. Pero no podía mentirle, porque no podía cambiar su aspecto ni sus ojeras, y porque tampoco le gustaba engañar.
La madre naturaleza podía ser una reverenda porquería, pero el honor y la virtud no dependían de ella, sino de uno. Eso quedaba a su cargo. Si dejara que se fueran también al traste, no tendría moral ni siquiera para ser un cínico. Dioses, cómo recordaba a su linaje durante esas largas horas. Eso no tiene importancia, estoy bien. A Hathor le costó increpar a Bastet. A sus ojos, ya no era el ingeniero de la Sobeset, ahora era inevitablemente él, ese que tomaba el lugar de Meinkert. No me digas eso, por favor. ¿Hace cuánto no lo haces? 4 días. E insisto en que estoy bien. Hathor colocó una mano sobre su hombro. Vamos a ir a una misión que definirá si todo esto saldrá bien o no. Quiero que te quedes y me representes. Significa mucho para mí, significa mucho el solo hecho de saber que lo harás mejor que yo, porque en definitiva eres un hombre mejor que yo, Bastet. Entiende algo. Tus obligaciones tal como las conoces han terminado, y si yo vuelvo a fracasar, y no consigo la ayuda de las potencias del sistema solar, todo habrá terminado y podrás hacer cuenta de tu destino. Descansa ya. Lo único que te suplico es que reces a tus dioses por mí. ¿Lo harás? Lo haré, Hathor. Creo que hubieras sido un Shah mejor de lo que yo jamás seré. Bastet bajó la cabeza y tragó saliva. ¿Qué pasará con Meinkert? Fue poco lo que Masia pudo hacer. Vendrá con nosotros al sistema solar. Lo llevaré a Amaltea. La cara del vampiro cambió tan rápido como el blanco y el negro. ¿Vas a ir a la luna de los apaloquianos? Lo haré. Lo voy a llevar con su gente. Con su familia. Con el resto de la tribu Halifax. Ten mucho cuidado, Hathor. Lo tendré. Pero pase lo que pase, ellos merecen saber qué sucedió con Meinkert. Se los debo. Lo entiendo. Pero hay otro motivo, ¿no es así? Hathor asintió con firmeza. La tripulación de Euronime tiene el personal médico más formidable que conozco. Pero no pueden tratar con él. Los apaloquianos sabrán qué hacer. Si el mal de Meinkert tiene cura, si su coma puede ser revertido, solo ellos pueden lograrlo. No quiero saber qué van a pensar de ti cuando vean lo que le sucedió. Insisto, cuídate mucho, Hathor. Si tengo que arrodillarme ante el patriarca Halifax, lo haré. Mis prioridades son conseguir el apoyo de Titán y devolverle la conciencia a Meinkert. Sea. Mi corazón está puesto en esta misión. Hathor asintió. Cuando el elfo estaba a punto de darse media vuelta, el vampiro habló por última vez. Por todos los dioses, salva a este mundo. El elfo lo vio, conmovido. Hasta que el alma se me vaya en ello. Hasta que se nos vaya en ello. Hasta que se nos vaya en ello, Bastet. Como llamados por la escena, los dos se volvieron para mirar a Voltar, abrazando a sus protegidos, que intentaban, por todos los medios, no llorar. Era la segunda vez en ese día que Hathor veía en el lobo un espejo de sí mismo, su hijo. Cada vez que lo recordaba, cada vez que volvía a su mente, el suelo se le movía, y todo lo que podía hacer era perder el tiempo ahí, si es que se podía perder el tiempo pensando en semejante cosa. Shah. Sessa tenía un especial respeto por Hathor, como lo tiene una hija que acaba de recibir un gran favor de su padre. Isaac estaba a su lado, con un bolso de viaje y su largo y elegante abrigo negro, colocado sobre los hombros. ¿Están listos para partir? La elfa decidió hablar por ambos. Sí, Shah. Isaac, ¿estás listo para dejar tu mundo? El tigre asintió, viéndolo a los ojos. Bastet, quiero que le des mis más sentidas disculpas a Euronime. Dile que lamento mucho no estar aquí. Explícale todo lo que ha sucedido. Lo haré. No te preocupes por ello. Haz que se pongan manos a la obra, que atiendan a todos los heridos. Estoy seguro de que no hay nada sobre la faz del cosmos que sea de mayor ayuda que ellas. Bastet asintió. Déjanoslo todo a mí, de Gauss y Euronime. Y una vez que puedan moverse con libertad por todo Yovedi, descansa, amigo mío. Bien. Será difícil explicarles que quiero un ataúd, pero seguro que no me lo negarán. Ve, Hathor. El elfo encaró la Sobekset. Partamos entonces.
Toda la junta militar en la base Jovediana se había acercado para ver partir la Sobeckset. Eso incluía a la tripulación del Apollón, con de Gauss a la cabeza. La última acción del presidente Voltaire había sido ascender a dedo a Baklava, el alto mando militar del LIM y el alto mando militar de los otros países y reinos del mundo, que habían sido apartados durante mucho tiempo de los sucesos actuales, fueron informados de casi todos los acontecimientos post-hecatombe. Nadie iba a poner ningún pero, nadie iba a reparar en tonterías, no serían jovedianos si lo hicieran. Estaba claro que quienes sostenían las riendas del planeta, de ahora en más, eran Bastet y de Gauss. Ambos extraterrestres. Eso, sin dudas, había dado un par de cosas de qué hablar a los noticieros, que después de una ausencia prolongada, habían vuelto al aire, repitiendo reportajes y haciendo muchos otros nuevos, las 24 horas del día. Esto le había devuelto vida al planeta. Y lo que era más, desde los pequeños televisores en los cubículos de los grandes silos de refugiados, le devolvía también las esperanzas a la gente. Eso sí, los periodistas no reportaban la noticia más importante, que una de las naves espaciales había partido para buscar ayuda en el confín de la galaxia y, con la gracia del gran Arión, no nos olvides, señor, que regresarían más fuertes. La razón de esta medida era simple. No querían que Pumo lo supiera. No había que olvidar que, fuera de lo que eran las bases militares, cada vez más abiertas, porque no tenía caso seguir recluyendo a la gente, los campos de protección dimensional no existían. El plan era redondo dentro de lo que cabía. Devolvían el ánimo al mundo. Se daban al colosal mérito de devolver las esperanzas en un momento donde tal cosa no tenía ningún motivo para subsistir y, además, saturaban a Pumo de información chatarra. Por supuesto, tanto Bastet, como de Gauss, como el ahora general Baklava sabían que esta era un arma de doble filo. Sí, nadie, ni siquiera los líderes de las otras potencias, sabía que la Sobeckset había partido a una misión especial. Sí, de seguro lograrían ocultar la ausencia del presidente Voltaire con grabaciones montadas y dobles a lo lejos. Y no se le había dicho a la gente que Pumo era capaz de escucharlos para que no dejaran de hablar y no se sintieran preocupados haciéndolo, contribuyendo, sin saberlo, a abarrotarlo de información chatarra. Pero, ¿acaso el enemigo era tonto? ¿Acaso no sabía, de hecho, que una nave espacial había ya partido de Jovedi? Y lo que era peor, Pumo los habría mandado seguir. Sabía que se habían llevado nada menos que al líder de la primera potencia mundial con ellos. Era casi atrevido pedirle a Dios que no sospechara que algo estaban tramando, no lo podían garantizar. Las tres cabezas que lideraban el mundo pensaban en eso, durante cada minuto. Y lo que es más, de acuerdo a Dio, los Cavalarians eran una raza de 400.000 millones de personas. ¿Acaso los poco más de 1.000 millones que quedaban con vida en Jovedi serían suficientes para hacer tal proeza como saturarlo de información? ¿Acaso no se estaban comportando como un trío de ignorantes? Era posible. Pero eso no quería decir que tenían que dejar de jugar todas las cartas. Además, Jovedi estaba embelesada, gracias a una idea de más, y el súcubo tomó una iniciativa que Bastet, Baklava y de Gauss consideraron brillante. Reunir a todos los medios de comunicación que quedarán en todos y cada uno de los confines del mundo, llevarlos al MIM, y transmitir la llegada de la Naverius. Eso deleitaría a los jovedianos. Por lo tanto, al momento de su llegada, todos los refugiados de la base militar llenaban no solo los alrededores de las pistas, sino el valle entero. Desde arriba, podían verse columnas de humo que salían de un centenar de chimeneas y tiendas de campaña. El olor a comida, el bullicio, la gente. Adultos y niños, sobrevivientes todos, que se disponían a disfrutar por primera vez en mucho tiempo de algo, y la esperanza de que quienes habían quedado afectados pudieran ser curados, desconociendo, por otro lado, que ya se le había puesto fecha al día de la destrucción de su planeta. La Sobeckset se había alejado lo suficientemente de Jovedi como para que el planeta fuera una estrella más perdida entre constelaciones. Isaac se había mantenido cerca de una ventanilla hasta verlo desaparecer. El chico se hallaba en el camarote de Cesat. Su bolso estaba tirado en el suelo, justo al lado de una colchoneta amplia con sábanas limpias.
Tenía una computadora, que en realidad era un chip acomodado en su cinturón, que levantaba una serie de hologramas sólidos, entre ellos un teclado enorme con forma de sonrisa y un monitor tridimensional. En pijama, revisaba la bitácora de la nave. ¿Qué ves?, preguntó Isaac. La tomó por sorpresa. No esperaba que el tigre saliera de su mar de pensamientos tan pronto. El intercomunicador general se encendió y la voz de Hathor se dejó escuchar por todos lados. Vamos a entrar en el agujero de gusanos en 5 minutos, muchachos. César, cierra tu closet y tus gavetas. La chica se sonrojó. Cuando uno entra por la boca de un agujero de gusanos, explicó, siempre hay turbulencia. Pero se calma después. Y con respecto a tu pregunta, estaba viendo algo que la Sobex-7 encontró cuando salimos del planeta. ¿Qué es? Es bueno, parece que en Jovedi han hecho cohetes caseros, y los han arrojado al espacio con grabaciones de despedida. Se frotó una mano y miró para abajo. No te hagas problema, no me afecta. El hecho es que ella sabía que sí le afectaba. ¿Qué dicen las grabaciones? La elfa miró el monitor, presionando un par de botones, como si tecleara en el aire. Hablan en detalle de sus protegidos. Sus nombres, sus proezas, sus méritos. Hablan del planeta, de quiénes fueron. De cosas personales, algunos contienen fotos y vídeos. Isaac alcanzó a ver a un gato vestido con un chaleco. Tenía un ojo entrecerrado gracias a un copo de nieve y estaba en cuclillas abrazando a un pequeño conejo que sostenía un gorro a la altura de su pecho, mirando a la cámara. Al lado, se mostraba otra imagen de un pequeño artefacto gastado y de mal aspecto, con unas letras escritas a mano, flotando en el espacio. Porque tiene el nombre Tosei a un costado. Es en memoria del niño. Se llamaba así. Parece que no estaba en una zona segura. Cuando se acabó el oxígeno a César le avergonzaba hacerlo, pero apagó el holograma, sin dar mayores explicaciones. ¿Quieres comer algo, Isaac? Comimos hace una hora. Se apartó los cabellos de oro y se rascó suavemente la nuca, nerviosa. Cuéntamelo, César, la historia. La historia de Hathor. Cuéntame lo que dejamos por la mitad en el ala de la nave. Donde terminamos, antes de que Bastet nos interrumpiera. Creo que te había dicho la frase, por amar a quien nunca debió haber amado. Eso describiría a Amen, el padre de Hathor. El último de los antiguos. Espera un minuto. Si quieres seguir, primero tienes que explicarme quiénes fueron los antiguos. Bien. Los elfos descienden de los antiguos. Ellos fueron la raza primigenia, los grandes. Los que existieron antes del tiempo, hace millones de años. Gente que conquistó el sistema solar. Sin embargo, para ellos eso no fue sino el punto de partida. Hay quienes teorizan que alguna vez fueron primitivos, como lo fuimos nosotros, y que, luego de conquistar el cosmos, apuntaron cada vez a más, y a más. Dominaron la materia, ridiculizaron las distancias imposibles que hay entre galaxias, viajaron por el tiempo, desentrañaron los misterios del universo, crearon vida, y con ello, vieron la cara de Dios. No, no es comparable nuestra mejor tecnología, no se equipara aún a la de ellos. ¿Llegaremos hasta ese punto algún día? Quizás sí. Pero eso está por verse. Ahora bien. Trata de usar toda tu imaginación e imagina a una raza así, que ha hecho todo lo que te acabo de decir. Ahora, imagina que pasan 1000 años dentro de su tiempo. ¿Podrías imaginar las cosas que tendrían para ese entonces? Lo que ellos dominarían. Sus sucesores debían ver el cosmos de manera diferente a como lo vemos nosotros. ¿Cuál es el límite? ¿Y cuál es el límite del límite? ¿Y qué viene después? Ellos ascendieron todos esos escalones. Y obviamente, Isaac, vieron el final. ¿Y sabes cuál es ese final? Pues, la evolución. Se convirtieron en seres superiores y, simplemente, desaparecieron de la faz del universo. Durante las últimas etapas de la sociedad de los antiguos, ellos podían viajar por sí mismos a través del espacio, sin necesidad de naves espaciales. Sus cuerpos de carne y hueso se desintegraron para ser energía pura. Poderosa, positiva e infinita. ¿Y qué más había que ver o hacer, después? ¿Cuál era la nueva meta? Nadie se atreve a especular. Solo hay algo seguro: si los antiguos existen hoy día, en algún lugar, ellos son dioses.
Pero si hay algo que aprendes cuando prestas atención a la voz del universo y a sus grandes historias, es que siempre hay excepciones. En este caso fue una oveja negra. Una oveja negra que no se quería marchar, que no quería dar el último paso. Amén. Él fue un viajero en el tiempo, un explorador, parte de una serie de científicos, o personas, o investigadores, o como sea que fuera lo que hubiera en aquel entonces, que viajaron al futuro y convivieron entre nosotros. ¿Quiénes fueron esos sujetos? Nunca lo sabremos y, seguramente, tampoco hicieron cosas importantes. Quién sabe, pudieron haberse hecho pasar por campesinos, por vendedores, incluso por sirvientes. Solo querían saber cómo sería todo después de que ellos mismos plantaran la semilla de nuestra creación y se marcharan. El hecho es que Amén estaba entre ellos. Y sucedió algo que jamás debió pasar: se enamoró. Pero sabía que no lo dejarían quedarse. Se lo prohibirían. Fue en ese momento cuando comenzó a fraguar su plan. Al regresar a su tiempo, Amén escapó de ellos. ¿A dónde fue? ¿En qué confines del universo fue a parar? Habrá llegado hasta el final de la onda expansiva, con tal de escapar del todopoderoso brazo de su raza. Sí, porque ahí, en ese lugar, se encerró en una cápsula y durmió, por cientos de miles de años, hasta que finalmente la cápsula se apagó y Amén despertó, en el tiempo y la era correctos, tal como él lo había planeado. Un momento en el que su amada lo esperaba ya, en Titán. Todo esto, por supuesto, lo sabemos gracias a Dios. De no ser por él, la historia no sería más que un montón de tonterías. En cuanto a lo que a nosotros concierne, sí, Isaac, Hathor es el fruto de la unión entre Amén y una elfa. En ese momento, la conversación fue interrumpida. Se escucharon rugidos y ecos fuera de la nave. Las ventanas alrededor del cuarto de Isaac se inundaron con una lejana luz azul. Habían entrado al agujero de gusanos. Pero ninguno de los dos pareció haberlo notado. Por el gran avión, Isaac miró el techo, abrumado. Lo mismo que sentí yo cuando me contaron la historia. Pero Hathor, entonces es algo así como una entidad. Y de ser así, ¿por qué no es energía pura? Amén fue de la generación final, un paso antes de la energía absoluta y la desaparición de su raza del universo. Mira, las cosas debían ser muy diferentes a como las ves tú y las veo yo. Ellos ya no se reproducían, simplemente, habían llegado hasta donde podían llegar. Pero Amén tenía la extraña habilidad de contenerlo. No sé, llámame tonta, pero yo creo que fue gracias al amor. El hecho es que, si Hathor no es energía pura, y debería de sobreserlo, puesto que pertenece a una generación posterior a la de Amén, es porque su madre fue una elfa común, como yo. Pero aún así, mientras más años pasan, le cuesta más y más contenerse en su cuerpo, le cuesta más retener su carne. Es como Amén. Sí, pero al mismo tiempo, no. Recuerda que Hathor es una generación antinatural, que nunca existió entre los antiguos. Se dice que él es miles de veces más fuerte de lo que fue Amén, y si de casualidad supieras lo que hizo Amén con aquella nave espacial llamada la Parca Imperial, entonces te podrías hacer idea de lo que era capaz. No consiguió destruirla, pero sí contenerla, y eso ya era decir demasiado. Lo peor es que si Hathor no hubiera sido un niño en esos tiempos, creo que habría hecho una bolita de papel con ella y hubiera acabado con el problema en un minuto. Sin embargo, hubiera matado también a Meinkert, que estaba a bordo. Por eso, siempre insisto, el orden del universo es sabio. Isaac estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y miró a otro lado. Sé lo que estás pensando. El tigre la observó, avergonzado. ¿Por qué Hathor no se transforma, pelea y acaba con Pumo? Si lo hiciera, no podría quedarse más entre nosotros. Se iría por siempre. Lo entiendo. Lo siento. Se hizo el silencio por un largo rato. ¿Cómo fue que Meinkert y Hathor se conocieron? Pues, cuando las cápsulas de escape se precipitaron fuera de la Parca Imperial, Meinkert no regresó a Maltea, tampoco fue a Adrastea, su luna gemela. En pocas palabras, no regresó con los apaloquianos. Meinkert huyó durante mucho tiempo. Sin embargo, varios años después, publicaron una ley de amnistía para todos los tripulantes de la Parca Imperial, bajo la excusa de que la gran mayoría no tenía idea de lo que se proponía hacer el triunvirato Osmeel Maynard Popstone.
Fue entonces cuando muchos salieron de sus huecos y se entregaron. El caso de Meinkert fue mucho más difícil. Él no era un simple empleado de Khadamaren, ni siquiera un soldado. Él era ni más ni menos que el hermano del capitán de la Parca Imperial, uno de los principales responsables del incidente de los planetas. Meinkert no apareció ni siquiera cuando se dio a conocer la ley, pero no lo hizo por pensar que no podría sacarle provecho, sino porque creyó que el pecado era demasiado grande como para atreverse siquiera a pedir perdón. Durante todo ese tiempo, trabajó donde no lo echaban. Hasta que un día, hizo sus maletas y viajó a nuestra luna, Titán. Más precisamente, al pueblo de Amil. Ya te podrás imaginar la cara que puso la gente cuando vio llegar a un apaloquiano que, para colmo, estaba disfrazado y era casi idéntico a Maynard Talifax. En fin, lo primero que hizo fue ir al palacio de Amil y pedir perdón por lo que había hecho. A partir de ese punto, Panek, el Shah Supremo, lo puso a trabajar en el campo. Hubo mucha gente en otras lunas del sistema solar que vieron el asunto con consternación. Panek se las jugó todas, y se preocupó por mantener el bienestar de la alianza con Iapetus, la luna de los ogros, cuyo rey, Metallus, fue a duras penas convencido por sus propios ministros, cuando planeaba destruir a Maltea y Adrastea, las lunas apaloquianas. En su furia, él era partidario de borrarlas del mapa y, junto con ellas, a todos los que tuvieran que ver con el incidente de Khadamaren. Pero eso, y los motivos del regente, son parte de otra historia. Isaac no salía de su impresión. Dime algo, Cesat. ¿Sí? ¿Cuál crees que será mi rol en esta misión? ¿Qué voy a hacer? No lo sé, contestó, meneando la cabeza. Los elfos decimos que el momento de uno llega cuando llega. El chico torció la boca y miró el suelo. La elfa lo observaba desde su cama, sin saber qué más decir. Como esos momentos de silencio le desagradaban, hundió el brazo en su conciencia y sacó el primer tema de conversación que pudo conseguir. Por cierto, te advierto algo. Isaac la miró. ¿Qué? Vas a ver algo que va a desafiar un poco tu concepto del universo y de todas las cosas en las que has creído hasta ahora. Es un secreto que no les habíamos dicho. El tigre alzó las orejas. Cuéntame. Pues, es algo que hablé un poco con Bastet, no tanto como yo hubiera querido, aclaró, con voz misteriosa. Pero sin dudas es interesantísimo y demuestra que la creación trabaja en formas misteriosas. Hizo un silencio anticipatorio, intentando crear con ello una suerte de clímax. Isaac la observaba con fastidio. Dilo ya. Pues, hay gente parecida a ti en el sistema solar. ¿Qué? A decir verdad, tú eres solo parecido, pero hay otros que son todavía más parecidos en tu planeta. Tus primos lejanos, los leones. ¿Qué hay con ellos? En el sistema solar hay leones, ¿qué? Pero no tan evolucionados. El chico la miraba como si fuera una complicada ecuación. Es algo así como una cuestión entre los primates y los Homo sapiens. Ya, al menos eso es lo que creo, pero no me hagas mucho caso. Cada vez que escribía lo que yo creía en los exámenes de ciencia, me ponían un 0. Cesat se mordió el labio inferior. Estoy segura de que son idénticos, prosiguió, pero caminan en 4 patas. ¿En 4 patas? Sí, bueno, en 4 patas, como los leones. Los leones caminan en 2 patas. Pues ya verás a los de allá. Estás payaseando. Es en serio. Es posible que con mucha suerte veas a uno. Si no me crees, pregúntale a Thor. Lo haré. Ajá, eso quiere decir que no me crees, no, claro que creo en ti, pero me parece que tu cordura se fue a dar un paseo. Se quedó en la entrada del agujero de gusanos. Oh, por favor. En serio, estás borracha. Deben ser criaturas monstruosas y completamente diferentes, y por el hecho de que tienen una especie de melena, las confundes con leones. ¿Crees que soy así de burra? No, pero eres una racista espacial. Si no son elfos, entonces ves al resto igual. César torció los labios como un muñeco de ventriloquia. Isaac hacía un esfuerzo por no reírse. Es que vamos, es imposible. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué quieres que te diga? La química del universo es caprichosa. ¿Acaso en Yobebi no hay una raza de seres sin pelos como yo, o parecidos? Debe haber, por el gran Arión, no. La elfa se lo quedó viendo venenosamente. ¿Qué te sucede? Lo dijiste con asco.
Epa, párala ahí. Lo dije imaginándome a mí mismo sin pelos. Cállate. Se echó en su cama y se dio media vuelta. Isaac la miró sorprendido por unos instantes y después comenzó a sonreír, tomando su almohada por las dos puntas de un extremo. Te voy a mostrar algo que también existe en ambos mundos. La chica se mantuvo inmóvil, viendo por la ventana, chupándose el dedo gordo, hasta el momento en que un soberano almohadazo le pegó en la cara. El sonido que produjo la tela algodonada sobre su piel fue tal, que Isaac comprendió su terrible error, y se quedó en el sitio, helado. César se sentó como una muerta viviente, y giró lentamente la cabeza hacia él. Su cabello parecía el de un personaje de terror. La mitad de su cara estaba roja. Levantó un dedo, lo señaló directamente a la cara y empezó a gritar. César, no. Perdona. Isaac miró ansiosamente hacia la puerta y luego de vuelta a ella. Por Dios, baja la voz. Perdóname. Se me fue la mano, olvidé que eres una bestia inmunda. Te van a escuchar. Baja la voz. Empezó a gritar más fuerte. Perdóname. El tigre se puso de pie. Esto es la guerra. Haré lo que quieras, dijo, intentando tomarla por los hombros. Lo lamento. Ahora yo te voy a mostrar algo que seguramente existe en ambos mundos también. Antes de que pudiera parpadear, César le encajó un rodillazo ahí, donde nadie tenía derecho. El tigre rugió y cayó de rodillas sobre su colcha. La elfa le saltó a la espalda y colocó un brazo alrededor de su cuello, tratando de hacerle una llave. Pica, ¿verdad? ¿A qué pica mucho? Nena, gruñó, más vale que te quites de ahí. Me voy a sentar encima de ti. Gritó en respuesta. La delantera le duró poco. Isaac la golpeó entre los ojos con su cola y aprovechó la sorpresa para darse vuelta y llevarla al piso, tomándola de las muñecas. Quieta. Ahí te quedas. Me voy a hacer un abrigo contigo. Tregua. Bien. Te ofrezco tregua. Te conviene aceptar. La chica contestó con un graznido, mostrándole los dientes. Pero bueno. Ya basta, quédate tranquila. Cuando nos enojamos, los elfos nos deformamos, ¿sabías eso, no? ¿Qué? Sufrimos una transformación. ¿Cómo? En algo parecido a una cucaracha, eso no es verdad, masculló. Sí. Se quedaron mirándose por un rato. César estiró el cuello para morderle la muñeca, Isaac se la sacudió lo mejor que pudo. Los dos estaban hechos un revoltijo cuando se abrió la puerta y apareció Voltar, vestido con una túnica élfica. Los dos se quedaron congelados, viendo hacia el costado. Isaac abrazaba una de sus piernas, mientras el otro pie de la chica estaba apoyado sobre su mejilla. Solo quería saber si estaban durmiendo. Qué interesante. El lobo se retiró, sin decir nada más. Nefti se hallaba sentada en su puesto, en la sala de control de la nave, sumergida en el análisis de la computadora. Sus labios estaban cerrados. Se había acostumbrado a la sensación pasiva del silencio. Hacía días que no hablaba con nadie y no esperaba hacerlo. Su última parada había sido el camarote de Meinkerd cuando Ator no estaba allí para despedirse del apaloquiano personalmente, a su manera. Su viaje, estaba llegando a su fin y eso hacía que el olor amainara un poco. Era como levantar la cabeza y ver el banderín al final de la colina en una foto sin color. Ya estaba cerca, había evitado una situación embarazosa guardando silencio sobre sus planes de abandonar la tripulación para que no se reunieran y la confrontaran. Lamentablemente, lo que había ayudado a ello era la precaria situación por la que atravesaba Yovedi, acentuada por lo que sea que Dio hubiera dicho en la reunión donde también estuvieron los integrantes de la Apollón. Segundo a segundo, mientras la Sobexet se precipitaba por el agujero de gusanos rumbo a casa, el banderín amargo de la colina se encontraba más cerca. La oportunidad de conseguir una retirada silenciosa estaba al alcance de sus manos. Eso claro, hasta que la puerta se abrió y Ator entró a la cabina. Cuando notó que él se había quedado de pie, mirándola en silencio, sintió que el banderín se hacía pedazos. Neftis. Nunca su voz había tenido tanto peso. Fue como si cayera una roca sobre sus hombros. Se dio media vuelta en la silla giratoria y levantó la mirada con su mejor cara de normalidad que, en su caso, no era mucho decir.
Hola, Hathor. Estoy terminando un trabajo. Él se quedó mirándola. La elfa volvió a desviar la mirada al holograma. Quizá él sabía lo suficiente para darse cuenta de que lo que hacía era en realidad una tarea muy trivial, pero tal vez tampoco necesitaba conocer su trabajo, porque tenía un arma mucho mejor. La conocía bien. Nephthys tomó el chip del gabinete debajo de su mesa. Se levantó de la silla y se excusó sin que se lo pidieran. Discúlpame un momento. Voy a terminar de configurar el mapa espacial. Intentó salir por la puerta, pero Hathor se interpuso y le cortó el paso. Levantó la cabeza y lo miró, asustada. No quería encarar esa situación. Él la tomó por los hombros, con fuerza. Ven. No. Su negativa fue casi una súplica. Ven aquí. Ella apenas se movió por su propia voluntad, aunque se descubrió a sí misma, caminando por donde él la llevaba, de vuelta atrás, abrazando el teclado del holograma con los brazos. Hathor la hizo dar media vuelta para encararla, le quitó el teclado de las manos y lo arrojó a un costado. Mírame a los ojos. Hathor, por favor, ahora no puedo, en serio. Solo mírame. Nephthys levantó los ojos, anegados en lágrimas. Sé que te he tenido descuidada, que apenas he estado contigo. Pero no te he olvidado, pienso siempre en ti. La elfa hizo un movimiento negativo con la cabeza, los pensamientos se levantaron como columnas, peleándose cada uno por salir de sus labios al mismo tiempo. Las ganas de llorar no ayudaban. Entiendo por qué no has estado conmigo, gimió. Ese no es el problema. Sí ha sido un problema. No, por Dios. ¿Crees que yo me considero más importante que la gente de Yovedi? Entiendo lo que estás haciendo. Una cosa que Nephthys siempre había respetado de Hathor era su habilidad casi mágica para darle su momento y lugar a cada cosa. Pero esta no era la ocasión. En verdad sentía ganas de escapar. Es solo que no me he sentido útil para esta tripulación, prosiguió. No he ayudado en nada. No he hecho absolutamente nada y, siendo francos, tampoco soy lo más importante para ti, eso es mentira. Y entonces es mejor que abandone la Sobexet, quiero quedarme en casa, Hathor. Este va a ser mi último viaje. No vale la pena discutirlo. Hathor suspiró, sin soltarla, mientras ella intentaba levantar sus suaves manos para secarse las mejillas. Es obvio que tienes cosas más importantes que hacer. Y no es un reproche, es la verdad. No voy a ser un obstáculo. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas que estorbas? ¿Te vas a ir ahora, cuando más te necesito? Nephthys meneó la cabeza. No me necesitas, replicó. Necesitas a Cesat, a Meinkerdat, a Bastet. A la tripulación del Apollón, a Euronime y las chicas, necesitas a la Naverius, y ahora mismo haces este viaje porque estás buscando a otras personas. No me necesitas a mí, Hathor, deja de engañarme. Tú te engañas. Si voy a estar aquí, sería solo como un adorno, no como un miembro activo. No voy a tolerar estar en ningún lugar como alguien que sobra, que está de más. Ese sitio lo puede ocupar alguien que sea de mayor utilidad. Por ti y por los otros. Si lo piensas así, entonces te convertirás en ello, tú misma te estás condenando a hacer eso. Será por tu propia mano. Dime, ¿quién decidió recluirse a sí misma por un error que cometió? No fue un error. No cometí ninguno. Fui simplemente yo misma, y por mis habilidades, casi nos hacen pedazos. Se detuvo para sollozar. No subestimes mi inteligencia, Hathor, no soy necesaria en esta tripulación. Este va a ser mi último viaje. Basta. No, Hathor. He dicho que basta. Nephthys masculló algo y bajó la cabeza, llevándose las manos al rostro. Solo estás diciendo esto porque entraste en pánico, ¿y qué? Estamos vivos. No eres tan buena piloto como Cesat, y que, también, eres la mejor ingeniera de sistemas. Es ahora, después de tantos años, cuando se te da por pensar que no eres útil. ¿Cómo se conjuga eso con tu modo lógico de ver las cosas, Nephthys? Explícate. Lo he pensado antes. Hathor frunció el ceño. Hizo la pregunta aunque supiera la respuesta. ¿Qué has pensado antes? Que no sirvo para esta tripulación. Le hizo levantar la cabeza, tomándola del mentón. Habla claro. La mirada brillante de la elfa apenas dejaba con claridad el color violeta de sus ojos. Las lágrimas volvieron a resbalar.
No puedo seguir viviendo así. Lo hice durante mucho tiempo, por ti. Pero no puedo continuar viajando. Este no es el futuro que yo quería, no son mis sueños, Hathor. Y además, ha quedado demostrado. No puedo seguir siendo parte de esta tripulación. ¿Quieres decir que nunca pasaste un buen momento con nosotros, o conmigo al menos? Ella meneó la cabeza. Los pasé. Pero no soy feliz aquí. Hathor la soltó lentamente, sus brazos cayeron a cada lado de su cintura. La miró con profunda desilusión. ¿Dices la verdad, Neftis? Digo la verdad. Hubo otro momento de silencio. Él la inspeccionaba ansiosamente. El rostro demacrado del elfo se estaba volviendo cada vez más triste. ¿Y por qué hiciste todos estos viajes? Porque podría estar contigo. Pero fue en este que me he dado cuenta de que no puedo seguir fingiendo. Mi lugar está en Titán, en casa. Y antes de que él pudiera replicar, agregó. Y sé que en cambio tu lugar está aquí, y no en Titán. Con eso, sintió que resumía un abismo de palabras. ¿Y qué sugieres? No sugiero nada realmente, contestó. El que siempre ha tomado las decisiones eres tú. Así ha sido desde el principio. Hathor acarició su pelo. Sus suaves cabellos dorados se deslizaron entre sus dedos. Voy a terminar esto. Y cuando se acabe, iré contigo, a Titán. Y estaremos juntos. Neftis levantó la mirada, sorprendida. ¿Lo harás? Lo haré, porque te amo. Pero esa no es tu vida, deja que yo decida qué quiero para mi vida y qué no. Tú pasaste mucho tiempo aquí por mí. Yo estaré entonces allá abajo, contigo. Quiero estarlo. Neftis lo observaba, con una expresión que era una mezcla de esperanza y cautela. Has dicho que no te gusta la vida en Titán. Que no quieres eso para tu futuro. Que no te va la gente allá, que no es para ti. Te lo he oído decir yo misma. Lo sé. No quiero que seas infeliz conmigo, Hathor, dijo, arriesgándose a volver a sollozar. ¿Tú crees que contigo voy a ser infeliz? ¿Estás convencida de ello? No quiero que me digas un par de palabras para complacerme. Tampoco me hagas esa pregunta. Yo tengo memoria y por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Mírame. Ella se limpió los ojos y lo miró. ¿Te gusta tanto a mí? ¿Necesariamente quieres vivir ahí? No necesariamente. ¿Y en Titán? ¿Necesariamente buscarías tener un hogar ahí? Si tu trabajo y tu futuro estuvieran allá, no podrías vivir conmigo en otra luna y viajar todas las mañanas. ¿Podrías hacer eso por mí? Sí. Podría hacer eso por ti, siempre. Entonces sí podemos vivir juntos. Pero ¿te haría feliz? ¿Te haría verdaderamente feliz no viajar, no ser un pirata? ¿Quieres que te conteste la verdad? La verdad que tanto anhelas y que me pides que te diga para no complacerte. No lo sé. Esa es la respuesta. Yo no lo sé. No sé si seré feliz así, pero quiero intentarlo y estoy dispuesto a hacerlo. Hathor le quitó una lágrima de la mejilla y hundió su mano entre sus cabellos. Neftis sintió deseos de volver a llorar y se tapó los ojos. La Sobekset puede descansar en el puerto. Y dicho esto, la rodeó con sus brazos. Gracias. No me des las gracias, replicó. Te ayudaré a intentarlo, a encontrar algo que te llene, olvídate de eso, Neftis. El sistema solar es muy grande. Solo deja que yo me encargue y que siga adelante a mi modo. Mi vocación está contigo. Ella lo abrazó con mayor fuerza. No quería pensar en nada más. Solo necesitaba una pausa, descansar de esa tormentosa marea que era su mente. Solo por una vez. Te amo. Al oír esto, se abocó a abrazarlo. Solo déjame terminar esto. Y después te tocará a ti, después seremos nosotros. No solo porque te amo, sino porque mi mayor compromiso, ahora, es contigo. ¿Compromiso? Cuando ella repitió la palabra, Hathor rompió el abrazo y la tomó de las manos. Llevas a nuestro hijo. Neftis lo miró con ansiedad. Su rostro fue palideciendo. ¿Lo has sentido, también? Él asintió. ¿Y lo deseas? Preguntó, casi como una súplica. ¿Quieres que lo tenga? Cada vez más, Neftis. El abrazo se prolongó durante mucho tiempo, en medio de la sala, bañados en la viva luz boreal del túnel por el cual la Sobekset se desplazaba hasta perderse de vista, a través del cosmos.